Entonces vamos a revisar este tema, no muy en extenso, pero para revisar algunas de las diferencias que me parece importante destacar y sobre todo para destacar el uso de Dark versus PKP y que tiene bastante utilidad. Yo sé que ya están bien familiarizados con esto, pero siempre es bueno destacar algunas diferencias. Eh, para partir quizás muy básico, pero para los becados, solo recordar cuál es la anatomía de la córnea, eh, que es un tejido conectivo, que es avascular, que es transparente. Eh, Eso es muy importante porque, porque cuando existe vascularización corneal, la verdad es que eso es todo un tema a tratar en otra reunión, pero que nos juega en contra para el tema de los trasplantes. Que sus dos funciones principales es cubrir la porción anterior del ojo y que junto al film lagrimal otorgan el mayor poder difractivo, alrededor de 40 dioptrías. Los diámetros son los que aparecen en pantalla, todos sabemos que el diámetro horizontal es mayor que el vertical y que la inervación corneal es muy, muy alta. Por lo tanto, eso hace que cualquier cirugía que uno haga en la córnea va a tener probablemente alguna sintomatología posterior. Esos son conceptos, bueno, ¿cuál es la esfericidad corneal? ¿Cuál sería una córnea esférica o las córneas oblatas, asféricas? O aquellas hiperplatas que son muy, muy curvas al centro, que uno las ve en los queratoconos. Em, Esto es más o menos un esquema muy básico, pero recordar que es el endotelio corneal el que mantiene la deshidratación corneal, es decir, impide que el líquido y el agua pase a través de esta barrera hacia el estroma corneal y que cuando eso falla, que cuando el endotelio no funciona como debería, entonces ahí comenzamos con edema corneal y ese es uno de los elementos que uno va a revisar, tanto el grosor corneal como el aspecto de él cuando hay fallas del endotelio. Y ahí ocurren los trasplantes endoteliales corneales, que si bien no es el objetivo de la reunión, pero es importante destacar que actualmente los trasplantes lamelares cobran mucho, mucho más importancia que hacer trasplantes de córnea de espesor completo. Y algunos conceptos muy básicos es que el epitelio corneal se empieza a regenerar desde su estrato basal y desde el limbo, eso tarda aproximadamente una semana. El estroma corneal es el que le da la gran, gran espesor a la córnea y el endotelio es aquel que mantiene la hidratación como conversamos anteriormente y es esta monocapa de células hexagonales. Que puede ser en forma primaria, digamos, en nuestro Fuchs, por ejemplo, o en algunas otras distrofias posteriores, o puede ser secundaria a algún trauma quirúrgico, por ejemplo. En cuanto al queratocono propiamente tal, la verdad es que la prevalencia es súper, súper variable. Hablando de queratocono porque es donde tiene mucho más cabida el talc. No es el único, pero es una gran indicación. Más o menos, esto es estadística más antigua, ¿ah? Pero aproximadamente un 10% requiere trasplante. Mi impresión es que es un poco menos en la actualidad. Que la supervivencia de los trasplantes corneales en queratocono es mucho más alto si uno lo compara con otras patologías. Cuando son casos muy severos de queratocono, en los cuales la curvatura o el espesor corneal impide implantar anillos corneales o realizar crosslinking, bueno, la única alternativa a veces en esos casos, si es que un lente de contacto no anda bien, la visión es muy, muy, muy poca, es hacer un trasplante de córnea. Recordar que la progresión clásica que uno dice, bueno, son 30, 35 años, la verdad es que eso se ha ido extendiendo. Recuerdo que en el último Congreso Europeo mostraban casos de pacientes de 40 o un poco más que aún así tenían progresión del queratocono. Eh, Algo así como lo que hemos visto en las miopías, que en algunos casos sigue progresando a lo largo del tiempo, más allá de los parámetros clásicos. Así que eso es importante a tener en cuenta en estos pacientes. Eh, y que el queratocono por definición es bilateral y por definición no es inflamatorio, pero eso está cambiando también. O sea, el queratocono se ha encontrado que hay componentes inflamatorios en la lágrima y en la fisiopatología probablemente, así que eso cambie. Y que en general es asimétrico, o sea, hay un ojo mucho más comprometido que el otro en la gran mayoría de los casos. Y que el componente genético, que es importante buscarlo, uno siempre le pregunta a los pacientes, a este tipo de pacientes con queratocono, y aproximadamente un 6 hasta un 10% de los familiares de primer grado podrían estar afectados con esta patología. En cuanto a las técnicas quirúrgicas propiamente tal, que es de aquello que yo les quería contar,
lo clásico, que ya todos conocen, la queratoplastía penetrante, que es este injerto corneal de espesor completo, que alrededor del principio del 1900 se realizan los primeros intentos de queratoplastía penetrante. Aún sigue siendo la forma más común a nivel mundial si uno ve la estadística. Las indicaciones son múltiples, queratocono era lo clásico, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Injertos a repetición, distrofia, infecciones, traumas, etcétera. Y este es solo un esquema, quizá para que quede más claro, en cómo se realizan estos trasplantes. En el A aparece cómo es un esquema de una córnea normal. En B aparece lo que está destacado en la pantalla, cómo sería un trasplante completo. Se ve en rojo cómo se cambia la córnea en su totalidad. Un DALC, que sería un trasplante lamelar anterior profundo, es decir, se cambia todo el estroma anterior y solo se mantiene una pequeña capa posterior junto con endotelio. Y acá lo salté, pero abajo aparece, no es parte de la presentación, pero abajo aparece lo que es un DISEC, en la cual aparece un injerto que incluye también algo de estroma posterior y algo de endotelio. Eso puede variar entre aproximadamente unas 70, 80 hasta 200 micras, y un DIMEC que es mucho más delgado, que fisiológicamente corresponde al endotelio y la DSMET, con muy, muy buenos resultados. La técnica quirúrgica, bueno, en general depende de cirujano a cirujano. En cuanto a las técnicas penetrantes, 0,25, 0,5 más grande es el receptor, perdón, es el donante respecto al receptor. Hay trépanos, hay principalmente dos trépanos que se ocupan, ¿cierto? El de vacío típico, y hay otros que se pueden ocupar manuales, la verdad es que muy poco, excepto que uno no lo pueda realizar, y con femtos segundos es otra gran posibilidad para poder hacerlo. Dependiendo del equipo de femtos, que se pueden realizar distintas modalidades para que esto pueda, digamos, calzar de mejor forma entre donante y receptor. La técnica quirúrgica, la verdad es que, bueno, todos la conocen. Preparar el lecho, importante en el sentido de no tener vasos sanguíneos para que eso no represente un riesgo de rechazo futuro. Marcar la córnea en su centro, trepanar, depende de lo que uno tenga, si el trépano con vacío o si uno lo quiere realizar con femtosegundo, y siempre con algo viscoelástico para proteger, digamos, las posibilidades de trepanar más profundo a veces en estos ojos. Siguiendo con la técnica quirúrgica, uno podría utilizar distintos tipos de suturas. Podrían ser suturas separadas, es lo clásico, en que uno puede ir, la gracia es que uno puede en el postoperatorio ir removiendo selectivamente qué suturas, la que esté más suelta, aquella que esté un poco vascularizada de repente, o la que induzca mayor astigmatismo. Existen también las suturas continuas, es decir, se hace una sutura alrededor de la córnea. En general eso se indica cuando no hay vascularización, no hay inflamación, y distribuye de mejor forma la tensión alrededor de este injerto. Uno lo puede ajustar más en el intraoperatorio si quisiera con un queratoscopio. Y está la técnica combinada en que hay algunas suturas separadas, ¿cierto? Que logran mantener la cámara, y la sutura, digamos, continua. Uno podría ocuparla con la que uno se sienta más cómodo. De las complicaciones del PKP son varias. Daño al cristalino iris cuando se trepana, me ha tocado ver, a veces si alguien trepanó muy fuerte, entonces y no está protegido con viscoelástico, podrían haber toques, ¿cierto?, de iris, incluso de cristalino, a veces en pacientes jóvenes, etcétera. Que existe una trepanación irregular, que esté mal centrado el injerto, cuando las córneas están vascularizadas y empieza a sangrar, cuesta ver, se mete sangre en la parte interna. Bueno, algo mucho más grave sería tener una hemorragia coroidea. El iris a veces por la presión, por el pujo, tiende a salir. Para eso uno en general ocupa anestesia general para evitar todo esto, y algún bloqueo a veces local, sea subtenoniana o perivulvar, que ayuda al dolor postoperatorio también. Y en el postoperatorio, bueno, podríamos tener aumento de la presión, a veces queda un poco viscoelástico, glaucoma, a veces el iris se tiende a encarcerar si es que ha estado difícil la cirugía. Puede haber falla primaria. Eso tiene que ver con las características de la córnea donante que uno recibe. A veces defectos epiteliales que cueste que a veces cierren en este epitelio que empieza a formarse sobre el donante. Puede haber recurrencia en la enfermedad relacionadas con las suturas o falla endotelial más bien tardía. En esos casos uno podría ir a cambiar solamente el endotelio y no cambiar toda la córnea. Así que eso es algo importante. Y obviamente el riesgo que existe en cualquier tipo de trasplante, cualquier tejido, es el rechazo. Esto es un video de hace algunos años.
para mostrar algunas técnicas de cirugía triple, en la que en este caso se ve que es a cielo abierto, había un gran leucoma y había catarata. Acá lo que hicimos fue sacar la catarata de la forma clásica, una capsulorhexis, digamos, en abrelata, se saca la catarata completa, quedan ahí algunas masas, se retiran las masas y se implanta este lente de 3 piezas al saco. Es difícil, en este caso se optó por abrelata, uno podría hacer una rexis continua, hay que tener mucho cuidado porque si está a cielo abierto, digamos, el pujo no hay contrapresión, por lo tanto la rexis tiende a irse con mucha facilidad. A veces ayuda con una espátula a empujar un poquito el cristalino hacia atrás para hacer una rexis continua. En este otro caso es también un leucoma con una catarata y acá se muestra otra técnica, la verdad es que no se ocupa mucho por las características acá se intenta hacer una rexis continua. Y la verdad es que acá se va a hacer una hidro y se intenta ocupar FACO, pero la verdad es que el FACO no sirve mucho en estos casos porque no está la cámara hermética, se necesita vacío para poder hacer esto. Y la verdad es que es muy inefectivo, o sea, no tiene mucha utilidad hacerlo de esta manera. Y en este caso, bueno, un lente monopieza que va ahí al saco. Era para mostrar como dos técnicas diferentes. La verdad es que uno podría, cada vez y a veces los glaucomas son muy centrales, con muy mala visión, y uno podría hacer una FACO bajo esa leucoma. Yo prefiero hacerlo, aunque sea una FACO difícil, porque la verdad es que hacer un trasplante, digamos, ya con un lente al saco, hace que sea mucho más estable la cirugía. Así que si es que se puede hacer, a veces en el mismo momento, diferido, la FACO antes del injerto, uno lo prefiere. Incluso, yo no lo he hecho, pero hay gente que lo ha reportado, que en casos de DALC, que es lo que vamos a ver ahora, trepanan parcialmente, sacan el leucoma que es de estroma anterior, logran buena visualización, hacen la FACO y luego continúan con la otra parte del DAC. Entonces, hablando de Andrés, DAC, Andrés, pones de regla Flieringa que vi ahí. no siempre, no siempre, varias veces, pero no el 100% de las veces. A mí me gusta harto porque me permite tener contratracción, sobre todo al enterrar los puntos, me permite hacer contratracción, entonces es mucho más fácil y así no me pasa esto que a veces se cortan y se cortan los puntos cuando uno los quiere enterrar, me permite mayor manipulación. Y es un paso muy sencillo, entonces siento que ayuda. Obviamente no lo ocupo en todo, pero a mí me resulta cómodo. La indicación real en realidad es cuando uno tiene La afaquia o falla, comienza sí. a colapsar, altos miopes, escleras muy delgadas, pero eso, básicamente. Eh, Respecto al DALC, entonces lo más común que uno ve en la actualidad son queratoconos. Hay leucomas también que son más bien de estroma anterior. En ese sentido, obviamente, el análisis de la biomicroscopía y los OCT sirven para ver cómo, los OCT de córnea, para ver hasta dónde es el grado de compromiso. Eh, Tiene menor pérdida de células endoteliales. Si uno lo analiza en los estudios a largo plazo, mucho menos que lo que ocurre en PKP, obviamente, porque no se toca la parte posterior. Menor riesgo de rechazo, porque la carga antigénica está dada mayormente, por lo que ocurre a nivel endotelial. Es una excelente elección en pacientes jóvenes, por supuesto, porque el endotelio se mantiene. Y en general es lo que es el plan A, yo le digo a los pacientes, que uno quiere que resulte 100% de las veces, aunque no siempre es así, pero uno lo intenta, aunque eso demande mucho más tiempo versus un penetrante. Ha mejorado con la técnica Big Bowel versus la disección manual. La disección manual es algo siempre a tener en cuenta cuando la Big Bowel no resulta, y hay que hacerlo capa a capa. Y la complicación más común es súper variable, la frecuencia depende mucho del cirujano, pero es la perforación, ¿cierto? La verdad es que una microperforación no es sinónimo de abortar totalmente el intento de DALC, uno podría contenerlo si son pequeñas, poner aire al final de la cirugía, mantenerlo, hacerlo con mucho cuidado, evitar esa zona durante la trepanación manual, pero se puede llevar adelante. Siempre hay que tener cuidado con que no se forme una doble cámara por ese agujerito, que no entre después un muro acuoso y se forme doble cámara. La técnica fue descrita ya hace varios años por Anwar. Hay una trepanación corneal de la córnea, ¿cierto? Aunque uno saca el leucoma, se inyecta aire, hay varias formas de inyectar aire. Lo clásico era con una aguja, pero la aguja tiene en el bisel, digamos, filo, entonces uno podría perforar. Existen actualmente, y en la clínica hay ahora,
Al principio, cuando yo llegué, el material que había no era tan, ¿cómo decirlo? Eh, no estaba el material diseñado específicamente para Dalk. Ahora sí lo tenemos, así que el Dalk resulta, a mi gusto, mucho más cómodo porque tenemos instrumentos adecuados para esto. Hay una cánula de TAN que permite la inyección de aire con una punta más roma, en que uno puede ir llegando a la parte más central, sobre todo al ápice del cono, que cuesta un poquito y es mucho más delgado. Tenemos mejores disectores, etcétera. Eh, y ahí, bueno, para la burbuja, que es el gran tema, digamos, eh, con ir tanteando y viendo hasta dónde uno puede llegar, la profundidad, es ver que no se haga solo enfisema del estroma superficial, sino tratar de llegar a la capa más profunda. En lo personal me gusta ocupar esta técnica de la double bubble, que es una doble burbuja, en que uno pone un poquito de aire en cámara anterior, y entonces cuando uno inyecta el aire y está en la posición correcta, es decir, no solo enfisema, sino que ha llegado al plano que uno quiere predesemético, entonces la DSMET baja, y entonces el aire que uno tenía en cámara anterior, estas burbujitas al centro, se van hacia la periferia. Y ahí uno sabe que efectivamente logró, o al menos está en el plano correcto. Bueno, uno en general tiene que sacar ese aire si es que se produjo mucha tensión en la Big Bubble, para que no esté todo muy tenso al momento de hacer la trepanación. Se pincha un poquito, uno entra al plano, puede ayudarse con viscoelástico para ir disecando, y luego con mucho cuidado, eso es lo otro que ahora tenemos bueno, ahora sí hay tijeras que tienen, una de las hojas de las tijeras es roma, entonces uno se puede apoyar un poquito más en esta zona tan delgadita y no perforar, porque antiguamente teníamos en la clínica las agujas, las tijeras normales, las de penetrante, que tienen filo en ambas, entonces era mucho más fácil penetrar. Eh, Respecto a la técnica, sin poner el botón donante, existen también algunas diferencias. Hay gente que lo pone con endotelio y todo. Hay gente que le saca el endotelio al donante. Eh, También hay gente que trepana el donante, en estos casos un poco más, al igual que el PKP, 0,25 más. Hay otros que lo hacen igual. En mi caso yo lo hago igual, o sea, del mismo tamaño. Me parece que es lo más fisiológico porque no existe esta tensión desde la periferia que existe en el penetrante, en que se trepana todo. Existe más tensión desde la periferia y entonces se tiende a abrir un poco más. En este caso el ojo está hermético. Entonces me parece que quedan con menos astigmatismo y menos redundantes los bordes cuando los injertos son, por ejemplo, 8 y 8. Y también ahora último he ocupado menos suturas, no las 16, un poco menos, y me parece que los astigmatismos han sido bastante mejores, dando menos tensión, porque no es necesario que quede tan tenso y tan hermético, porque no, o sea, tiene que quedar obviamente posicionados los bordes, pero no con la tensión que uno le da en un PKP, evitando que exista filtración. Algo muy importante en esta parte es lavar bien para que no quede viscoelástico en la interfase, que es otro problema. Eh, si es que uno ha ocupado viscoelástico para la viscodisección. Acá hay un video, ahí ya se hizo la burbuja, ya, y ahí, esto es lo que le decía, con estas tijeras, uno se puede apoyar un poquito y hace una especie de cruz para ir, ahí está la burbuja en cámara anterior, que les decía que cuando uno hace la Big Bubble se va hacia la periferia, y ahí uno empieza con harto cuidado en los bordes a disecar, y se pone el botón donante. En mi caso lo hago del mismo tamaño y con menos sutura, que acá mucho menos, pero en realidad menos que las 16 en general. Y bueno, para terminar, algunos pocos estudios para no aburrirlos, pero esto es para ver que hay una revisión sistemática de Cochrane bien grande, que se intenta comparar esto mismo, DALK versus penetrante. Fueron 111 pacientes con queratoconos obviamente moderados a severos. En este estudio, a los 12 meses no había diferencia en la agudeza visual mejor corregida, pero sí había una tendencia a menor rechazo en DALK. Y eso tiene lógica, digamos, con lo que habíamos realizado anteriormente, pero no, el rechazo no es cero. O sea, existe un tipo de rechazo que vamos a ver más adelante que está descrito, pero no es cero. Ahí ven que no hay grandes diferencias. Esta es otra revisión sistemática que muestra un poco lo mismo, que sí fue significativo, digamos, en la agudeza visual. Hay que ver bien por qué se produjo esa mejor agudeza visual en PKP versus DALK. Y en este caso, y para terminar, es lo que les decía anteriormente respecto al rechazo. Se piensa que es un rechazo inmunológico, lo que ocurre en DALK. El doctor Tan, que tiene infinita experiencia en esto, piensa que son linfocitos, obviamente, que en una respuesta celular tardía, que se mueven al estroma. Y en esos casos uno lo podría ver, él lo describe incluso digamos, en las imágenes,
a veces incluso hay rechazos que son bien importantes cuando no se ha sacado la sutura a tiempo, incluso los vasos se empiezan a meter en la interfase, en la interfase, digamos, entre el donante y el receptor, y eso genera, digamos, eh, un desastre. O sea, después hay que hacerlo todo de nuevo. Eh, Hay factores de riesgo. En razas se ha visto que la menor edad, o sea, a edad más temprana, o en raza afroamericana, o si ha habido, digamos, trepanación manual, no con Big Bowl, podría haber mayor riesgo de rechazo. Eh, Esto es algo interesante porque a mí no me ha tocado en lo personal, pero alguna vez me lo pregunté, es qué pasa en pacientes con crosslinking previo, qué va a pasar con el DALC, o sea, bueno, qué va a pasar con la burbuja, pasará, el tejido está mucho más rígido, o no, o va a ser lo mismo. La verdad es que en este estudio hicieron DALC en pacientes con crosslinking previo, y en realidad ven que el crosslinking no es una contraindicación, o sea que uno puede hacer igualmente un DALC con ello y la tasa de éxito es bastante similar a lo que sería una córnea, digamos, sin crosslinking previo, o sea, una córnea, digamos, estándar de un paciente habitual. Así que se puede hacer con toda, digamos, seguridad. Los riesgos de conversión eran, digamos, similares a lo que está escrito en la literatura, incluso ellos ven que es un poco menor. O sea, en el caso de ellos dicen que no se convirtió en ninguna PKP, versus los otros.